espacio. ¿Cómo está usted? Me imagino que no contento, pues. No ha sido un buen día. No, pues no ha sido grato la jornada, creo yo, para quienes seguimos habitualmente el fútbol y al Torreón, los que lo llevamos siguiendo por varios años ya. Y no es grato porque como no ha sido grato en general el último tiempo para Deportes Valdivia, así que seguramente este va obviamente de conversación. Un equipo que conversábamos en la previa, discutíamos un poco si es que tenemos que declararlo descendido o no. Y eso es duro. Y eso es duro porque Pablo, nosotros hemos visto desde la tribuna, mucho antes de dedicarnos a este cuento de las comunicaciones, hemos visto al equipo, el equipo que se funda en el 2004, cuando Valdivia no tenía fútbol profesional, poder ir al estadio a ver partidos y haber visto todo el camino, la pasada por la tercera B, por la quinta categoría, hasta ahora, el lograr la permanencia en la categoría de la primera B, y hoy día mirándolo con preocupación, ya no con preocupación siquiera, porque preocupación uno tiene cuando piensa que las cosas pueden empeorar, pero yo siento que ya ni siquiera es eso. A mí, francamente, yo creo que tú compartes, hay que declararlo de sentido, me parece, a estas alturas al equipo, aunque matemáticamente hay un par de opciones que estaremos comentando en un ratito. Sí, la situación de Deportes Valdivia es tremendamente complicada y precisamente porque nos deja con esos fantasmas del pasado. De no hace mucho tiempo, Valdivia, hace 5 años atrás, estaba rozando entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, tratando de abrirse un espacio en un escenario muy complejo en términos de infraestructura, que es una situación que no ha podido cambiar en el fútbol valdiviano. Como dice nuestro generador de caracteres, no hay caso, Valdivia solo empató ante Magallanes, todo se complica, repartieron puntos, ningún equipo quedó contento con este resultado, hay diferentes motivos para analizar porque Magallanes es un equipo que buscaba reactivarse tras una serie de partidos fallidos y una mala racha que tuvo con el técnico Ariel Pereira, fue destituido, ingresa uno de los candidatos de Valdivia, que era Fernando Vergara, al elenco carabelero, y ahí se nos presenta a nosotros también una disyuntiva porque un equipo que venía reactivándose, que no había tenido un partido muy bueno anteriormente, pone en aprietos a Valdivia, o yo creo personalmente que es Valdivia quien se pone en aprietos en este encuentro. No demostró la categoría y no estoy hablando de juego, logró hacer fútbol asociado, buscó las ocasiones, pero el factor físico, la mochila psicológica inclusive le perjudicó en el desarrollo del encuentro. El factor físico, Pablo, ha sido realmente un tema para Deportes Valdivia. Me parece que ha sido determinante en algunos aspectos. Tiene que ver también con una mochila que tuvo que cargar durante algún momento del campeonato con muchos partidos seguidos, más que otros equipos, producto de suspensiones, producto el tema del COVID, por ejemplo, cuando parecía que el calendario de la segunda rueda le era favorable, vino los contagiados por COVID, que les volvió a enredar el calendario al equipo y sin lugar a dudas eh, se complicó todo. Creo que Valdivia hoy además no jugó bien. Yo miraba el partido y veía que Magallanes se ponía en ventaja y pensaba perdón, que Valdivia se ponía en ventaja, qué premio para un equipo que la verdad es que no había hecho los méritos para ponerse en ventaja. Y aún así, con un equipo que tenía que salir a ganar, porque Valdivia, ni a Magallanes tampoco, ciertamente, pero Ujú. por situaciones distintas, a Valdivia no le convenía el punto, y resulta que en los minutos finales, y tal vez porque efectivamente el físico no le daba, veíamos un cambio donde el jugador, uno ve al jugador que está saliendo y uno piensa, oye, están conformes con el resultado, se va caminando al cambio, cuando uno entendería Ujú. que un jugador o un equipo, digamos, que está necesitado de sumar puntos, se va a dar un cambio, lo hace rápido para no perder tiempo, o un saque de fondo en que no se ejecutó de inmediatamente, no fueron a buscar la pelota inmediatamente, que son cosas que a lo mejor no son tan importantes, pero que tienen que ver con la actitud dentro de la cancha, y que a lo mejor tiene que ver con lo que comentábamos, el físico. Tal vez las piernas ya no daban a esas alturas. Sí, había momentos en los cuales, con el carácter físico que ha tenido Magallanes en toda la temporada, que ha sido una gran preparación y eso no podemos discutirlo, se presentó una serie de contragolpes en ambos tiempos, donde los jugadores de Valdivia, más que ir a buscar el mano a mano o acercarse en la cobertura de espacios, preferían esperar. Y en esas esperas se generaron también otras complicaciones. Dos jugadores defendiendo, en algún minuto del segundo tiempo Lucas Simón haciendo de otro lateral que estaba apoyando también en ese momento a la defensa, tratando de que no existieran tantos espacios y esos desórdenes generaron también problemas a la hora de decidir en el ataque.
creo que Valdivia hoy demostró una actitud, yo diría que en lo deportivo no bajó las revoluciones, demostró que tiene la intención de luchar por este cupo, por mantener la categoría, pero cuando se trata de hablar del físico, Valdivia no da el ancho. Y no quiero entrar más en detalles porque también a nivel de futbolistas hay condiciones que no son deportivas, no lo digo yo, han sido análisis a nivel nacional, en otras plataformas, pero se conjuga un factor que es clave dentro del ámbito deportivo y es que si tú no tienes las condiciones para por lo menos desarrollar una competición clara, dos tiempos, no hablo de un tiempo, de dos tiempos de juego de 45 minutos, sin duda alguna que se te complica cualquier opción de permanencia. La situación es bien complicada, aclarémoslo, porque además San Luis, que venía hasta hace 2 fechas aportando bastante a la causa de Deportes Valdivia, San Luis ganó, derrotó a San Así Marcos de es. Arica de visita, y eso enreda las posibilidades de Valdivia, incluso a las matemáticas, porque para ser bien concretos, para mí Valdivia está muy cerca del descenso, pero para ser bien concretos, si Valdivia pierde el partido del próximo sábado con San Luis, será definitivamente último en la tabla de coeficientes de rendimiento. Y ahí no habría vuelta que No darle. saldrá de ahí. No, ya no podría, no, sería irremontable la diferencia, por más que uno pueda decir existen chances, el hincha va a seguir apoyando, el seguidor va a estar ahí, sí, pero esto se trata de rendimientos. Y aquí las finales que debía enfrentar Valdivia, que eran el partido anterior y este, no ha tenido un buen desempeño, ha enredado, de 6 puntos ha obtenido 2. Y no es suficiente, y eso lo sabemos acá. Y sabes que la estadística es súper severa en términos de la historia, porque cada 10 años en su historia Valdivia está descendiendo. Cada 10 años tienes un descenso. Tal vez no cayó en año 9 porque todos los años 89, 99, 2009, 2019, estamos hablando de una campaña, pero cada 10 años tienes procesos Ojo, que por no... el estallido. Exacto, si no hubiera bajado el año pasado, y eso es una verdad absoluta. Pero aquí el Torreón, lamentablemente, yo creo que está muy complicado. Lo dijimos en programas anteriores que los partidos no están mostrando una consolidación de su juego en los 90 minutos y eso debilita el plantel, debilita todo lo que sea una planificación con el técnico que sea. Acá no se trata también de técnicos ni de jugadores. Es una mochila que no se ha podido administrar de buena forma durante este 2020, una mochila del 2019 que Valdivia, aún teniendo las oportunidades, no las supo aprovechar en lo dirigencial, en lo del tema de juego y, por supuesto, las decisiones técnicas que pienso yo que también tienen algo muy importante que decir, Carlos Soto. Yo creo que es bien importante marcar que no se puede responsabilizar a Lautaro Peña de los En absoluto. resultados de este equipo hoy día, ni de un eventual descenso, porque Lautaro Peña me parece que tomó el equipo, ha hecho buenas cosas con el equipo, me parece que le ha dado rendimiento incluso, me parece que es de los técnicos que ha tenido el mejor rendimiento de los que ha tenido Valdivia en el último tiempo, y me parece además que es el candidato a liderar una eventual operación retorno. Eh, pero indudablemente que Valdivia carga con una mochila, que hay que decirlo, viene del año pasado, viene de una campaña horrenda el año pasado, con malas decisiones, donde no se encontró nunca el técnico, termina optándose por Jürgen Press. Ojo, Jürgen Press no gana partidos el año pasado, de los 3 que dirige, se queda acá, logra sacar algunos triunfos, parte bien ganando la Santa Cruz, gana un par de partidos también en la vuelta del receso, pero y a mí me parecía a mí que no tenía eh, él la capacidad para comunicarse con el plantel y tiene que ver con una barrera idiomática Exacto. y no cuestionando sus virtudes como entrenador, que sin duda las tiene y creo que logró sacarle rendimiento al equipo, pero se le cambia por una apuesta que fue Fernando Ruiz, otra mala decisión que termina perdiendo 3 partidos, pero además, ahora, además hay que consolidar esto también con lo que justo le pasa a Valdivia ahí, que también todo le ha pasado, todo le ha pasado de la cuenta a Valdivia, porque la de las derrotas de Fernando Ruiz están muy vinculadas también a todo el tiempo que estuvo parado el equipo por el factor COVID. Hoy día, sin ir más lejos, hoy día, camino al estadio, tuvo un problema el bus y el equipo tuvo que llegar encima del partido y tuvo que pedir que atrasaran 15 minutos el partido. O sea, le ha pasado de todo al equipo de Valdivia estos últimos 2 años. Y eso es algo que se ha tornado habitual. Tú podrías hablar de de mala suerte, de que hay buena fe con muchas cosas. A mí me parece que aquí hay un tema organizativo que es clave. Y aquí el aspecto dirigencial, perdón,
viene a ser, creo yo, el origen de todas las complicaciones. Hoy Valdivia mantuvo su ventaja solamente en 2 minutos. El gol de Diego Rojas a los 59 sorprendió a todos. Yo estaba hablando por teléfono en ese minuto porque nuestros seguidores sabrán que trabajamos nosotros en esos horarios también. Y 2 minutos después la alegría se disipó. Sin poder también celebrar el gol, ya había empatado Magallanes. Y el resultado de esta fecha, como dijimos, San Luis no pudo contribuir a la idea valdiviana de por lo menos esperar que el elenco canario baje en sus promedios. Al contrario, se aumenta la brecha y vamos a revisar la tabla porque es muy clara. Lo de arriba, clarísimo porque se está estrechando. Y aquí podríamos, Carlos, hablar de la opción matemática porque Valdivia, si bien se encuentra en el lugar 11º con 25 puntos, son dos tablas distintas. Valdivia hoy por hoy tiene un salvavidas matemático con el cual se puede aferrar a esta división. Esta está mala esta tabla otra vez, ¿eh? Pero bueno. Sí, Sí. hay un duendecillo que anda por ahí. Sí. ¿Ah? Lo vamos a corregir, ¿ya? ¿Ya? No hay ningún problema. Mientras tanto, conversamos de este salvavidas que tiene Valdivia hoy porque hay un vacío que se presenta en los reglamentos, que se interpreta como tal, que es el hecho de que el factor deportivo debe prevalecer. Y si existe la oportunidad aún de salvar la categoría dentro de lo que es el desarrollo de la liguilla, de la cual Valdivia se encuentra solamente a un par de puntos, discutiremos la forma en la cual Valdivia pueda llegar a una instancia de postemporada. Sin embargo, aquí nos encontramos nosotros con una situación en la cual aún existe salvación para el cuadro del Torreón para dilatar por lo menos el descenso que, en mi opinión, ya está consumado. Hoy tuvo la oportunidad Valdivia de poder sacar 3 puntos vitales, de por lo menos mantener la ventaja, y no lo hizo así. Más allá de eso, existe esta opción y existe el factor deportivo para decir Valdivia aún se puede aferrar a una esperanza de estirar y de incluso ascender a la primera división. ¿De qué irregularidad estamos hablando? Irregularidad de la organización del torneo que a un equipo que hoy día es el de los más bajos de la división tiene chances intactas de disputar ese ascenso. Aclarémoslo porque hay un vacío reglamentario, ¿ya? Correcto. Y es que hay definiciones para ascender. Ser campeón, por supuesto, y o si no, ganar una final que se juega entre el segundo y el ganador de una liguilla que juegan del tercero al sexto. Con eso se asciende. Hay dos para el campeón y para el que gane esa final. Y hay un criterio para descender, y es que ser el último de la tabla ponderada. Deportes Valdivia hoy día es el último de la tabla ponderada y tiene altas probabilidades de terminar último en la tabla ponderada. Pero tiene posibilidades matemáticas también de meterse en la liguilla. Fíjense en la tabla de posiciones, tiene 25 puntos el equipo de Valdivia, está a 7 de la liguilla, a 7 de Magallanes, perdón, a 8 de la liguilla, porque está San Marcos en esa posición. Claro. A 8 de la liguilla. Entonces, ¿qué pasaría si Deportes Valdivia termina bien el año, logra meterse en la liguilla, matemáticamente hablando, insisto, más allá de lo futbolístico, logra meterse en la liguilla, logra lograr ganar partidos en la liguilla, llegar a la final de esa liguilla, jugar la final, ganarla y ascender, que sería una cosa realmente rara, considerando que estamos hablando de uno de los equipos que está a borde del descenso. Solo una hazaña de ese tipo hemos conocido, y Valdivia fue testigo de eso hace 3 años atrás aproximadamente. La Calera. La Calera. Cuando Valdivia justamente jugó el último partido para salvarse. Exacto. Que dé toda esa vuelta el equipo de Valdivia. Y después, además, tener que ir a pelear reglamentariamente, porque naturalmente el equipo que salga perjudicado de esto va a ir a reclamar, reglamentariamente ir a pelear que las condiciones que cumpliría Valdivia de ascender son preponderantes sobre las condiciones que cumpliría para descender, para que valga más el ascenso que el descenso. O sea, esa sería a estas alturas la única opción matemática, porque insistimos que es un vacío reglamentario. No está resuelto que una cosa predomine sobre la otra, no lo dicen las bases del campeonato. Por lo tanto, habría que además ir a defender esa hipótesis, esa cuestión reglamentaria ante quienes deberían tomar esa decisión. Lo que tenemos a la derecha abajo, ya lo hemos dicho, es la distancia matemática en puntos con los equipos que están con los que están en la pelea. San Luis de Quillota, por ejemplo, y Magallanes. 13 puntos de distancia con San Luis. Si Valdivia logra hacer 13 puntos más que San Luis en los 6 partidos que quedan, 18 puntos por disputar, se salva. Pero
13 puntos más que San Luis es una pega muy difícil. Y por eso decimos que si es que este fin de semana San Luis derrota a Valdivia, quedaría con una diferencia de 16 puntos, quedando 15 por disputar. Por lo tanto, si es que Valdivia pierde el partido de este fin de semana, no habrá ninguna posibilidad de que Valdivia salga del último lugar de la tabla de rendimientos. Las matemáticas mandan y en fuera de juego nosotros estamos revisando la situación del Torreón. Hay algunos saludos que me gustaría también compartir en esta hora, Carlos. Sí. Saludamos a Cristian Santana. Qué bueno que esté Cristian participando de nuestro fuera de juego. Saludos a Le Cristian mandamos también. un gran saludo a Cristian Sí, Santana de Radio Pilmaiken. exactamente, a la familia Santana también. Gracias por sus felicitaciones de poder contar también con el apoyo de ellos. Pablo Cárdenas, colaborador también habitual. Me gustaría desarrollar esta pregunta que nos hace Pablo. Sí, da para un programa completo, ¿ah? Porque Pablo, estamos hablando de identidades. está cordialmente invitado Pablo Cárdenas para el próximo programa. Sí, próxima semana lo dejamos invitado. Lo vamos a conversar por interno también, porque hay opciones también de conversar ya con un detalle consumado de lo que es la situación de Valdivia. Fíjate que si hablamos de jugadores hoy, creo que no es el momento, es un tema interesante, pero no es el momento viendo que hay opciones todavía. Ya, ahí Yo dijo creo, que sí. yo creo que no es el momento para conversar de jugadores porque no sabemos dónde va a estar. Bueno, a ver, yo tengo la sensación de que sabemos dónde va a estar Valdivia el otro año. Creo que eso lo sabemos. Lamentablemente lo sabemos. Eh, pero la realidad de la división, segunda división, es muy distinta. Es muy distinta. Y yo te aseguro que hay muchos jugadores de este plantel que, aunque tú puedas decir que no han hecho un buen rendimiento y que tú quieras sacarlo del plantel, de todas maneras no seguirían en el plantel porque no van a jugar en un club de segunda división eh, Ujú. a estas alturas de sus carreras probablemente. Porque tienen otro precio probablemente también, porque la segunda división es un torneo que además es más corto. La segunda Son división menos, ya menos equipos también. tiene menos equipos, jugará 3, Claro. 4 meses, 5 meses, un torneo de otras características. Es un torneo que aunque digan que es profesional, probablemente no lo sea, ¿ya? Ujú. Aunque se diga que es profesional, porque vamos a buscar jugadores que están dispuestos a jugar por 5 o 6 meses. Es Claro. decir, no son jugadores que uno puede decir viven todo el año del fútbol. Cuidado. Por lo tanto, la realidad va a ser sería muy distinta en la segunda división. Y en ese contexto habrá obviamente que ver que hay jugadores que, que, no, que no seguirían en esa realidad. Eh, por sí, ahora, si la pregunta es qué jugadores no han rendido como se esperaba, es un tema a analizar mucho más profundo. Mucho más en Eh, detalle, exacto. Mucho más profundo, porque cuánto tiene, cuánta responsabilidad hay en los jugadores y respecto a cuánta responsabilidad hay en los puestos y las confianzas que dan los técnicos. Me parece que Diego Rojas, por ejemplo, que estuvo al debe al comienzo, ha mejorado muchísimo, ha sido determinante en lo que ha podido, por ejemplo. Me parece que Dagoberto Currimilla, lamentablemente, no es uno de los que no está para 90 minutos, pero ojo, me parece que también tiene que ver con un tema de plantel y con el desgaste, siendo un jugador que le sube mucho el pelo al equipo, pero que tiene categoría, la demuestra cuando lanza penales, por ejemplo, pero que por ahí ha estado al debe, dada la expectativa que uno tiene. Sí. ¿Quién ha estado al debe? Lucas Simón. Lucas Simón, que es de los más experimentados del plantel. Yo estaba revisando acá la tabla con edades, por ejemplo. Currimilla, Córdoba, Simón y Opaso son los jugadores que están sobre los 30 años y están llamados a ser los hombres de experiencia del plantel. Creo yo que a cabalidad lo han cumplido, salvo Lucas Simón. Entonces es complicado, o sea, hay jugadores que no, efectivamente no han, uno diría que no han estado, ojo, a la altura de las expectativas que uno podría tener, pero yo creo que cuando el equipo anda mal, hay un tema psicológico también, ¿no? Más allá de las declaraciones, yo creo que los jugadores también sienten esa presión de que las cosas no han resultado. Siento que hay un largo camino, Pablo, por recorrer. Quedan todavía algunas fechas. Hay que terminar, me parece, este campeonato de la mejor manera posible, pero también hay que ser realistas y tener en cuenta que Valdivia va a tener que pensar en la segunda división con otra realidad y en esa otra realidad probablemente del equipo actual permanezcan solamente aquellos que son de acá, ¿no? Que son de la ciudad
y que uno podría identificar más con el equipo. Es muy importante, y aquí quiero extenderme un poco, que el club se sostenga, más allá de la división en la que esté, que el club sea capaz Solvencia económica. de sostenerse también con sus series menores, con sus escuelas, con el proyecto que hay de un complejo deportivo, que se puede. Ahora, lamentablemente siento yo que todo eso depende mucho del éxito del primer equipo. O sea, sin el éxito del primer equipo, sin los ingresos que llegan por concepto de televisión, por la publicidad que también se puede vender con un equipo en el profesionalismo, creo que es complicado, pero espero por el bien de la institución y por el bien del futuro del fútbol, porque si no después vas a pasar 20 años sin fútbol otra vez, o 15. ¿Cuánta gente espera de Valdivia un retorno pronto? Yo quiero contarles de que el torneo de segunda Oh, división es muy difícil, es competitivo, no hay que mirarlo a huevo. Si bien Arica retornó, lo hizo con una inversión muy grande en términos de refuerzos y de gestión institucional, por un lado, no escatimó recursos, esa es la verdad. Y Valdivia, si quisiera ascender, tendría que ser campeón. O sea, es un cupo de ascenso para la primera vez en caso de que tenga que hacer la operación retorno y debe ser un panorama estudiado con la experiencia que tiene Valdivia en divisiones más bajas que la primera vez. No debería tener problemas en el papel para conformar un plantel, para desarrollar una buena campaña, pero hay un montón de factores ahí y el hecho de que ya se estén reforzando con muchos jugadores experimentados los otros clubes. Te pongo un ejemplo. Gabriel Vargas en Deportes Concepción. También tenemos a Arturo Sangüesa en Fernández Vial. Y así, van buscando sus emblemas y planteles que sean mixtos. Jugadores experimentados, otros en una situación de transición, algunos debutantes, y esas mixturas hacen de que hoy día la segunda división sea una división competitiva, no hay que confiarse. El panorama no es grato para Valdivia, no es muy bueno, y de ese panorama que no es muy bueno nosotros tenemos que trasladarnos a la actualidad que es la fecha 26, porque ahí también sabremos qué es lo que se viene para Valdivia, si existe esta opción matemática o se viene muy complicada. Por lo menos ya tenemos claro que San Luis de Quillota es el próximo rival y habrá que enfrentarlo con todo lo que se pueda dar dentro y por qué no fuera de la cancha. efectivamente, Pablo, ya vamos a revisar la fecha 26 del campeonato, porque evidentemente el partido con San Luis es la clave para el equipo del Torón. Aquí está, mira. Demoró, pero salió. Fecha 26 del torneo, con un partido suspendido, porque estaba suspendido también el de hoy de Ñublense contra el cuadro de Barnechea, y también se suspende el partido con Santa Cruz. Hay un brote de COVID en el equipo chillanejo, y Valdivia juega el día sábado a las 10 de la mañana con San Luis de Quillota y de visita. Y aquí pongo un dato más, Pablo. Valdivia no gana un partido de visita desde el 23 de febrero del año 2019, cuando vence a San Felipe de visita. Es decir, estamos a 22 meses del último triunfo de visita de Valdivia. Se van a cumplir 2 años, eventualmente en un par de meses más, si es que no gana Valdivia. Así que este es el escenario para el equipo de Valdivia, donde debe ganar si quiere seguir teniendo chances matemáticas. De hecho, debe a lo menos empatar. Ahora, si usted cree que es fácil superar 13 puntos con 15 por disputar, donde el equipo de Valdivia, además de enfrentar a un San Luis, Pablo, que ya no es el San Luis que le estaba ayudando hace algunas semanas, sino que es un equipo durísimo, este equipo de San Luis que cambió de técnico y que empezó a sumar. Empató con Rangers, hoy le ganó al cuadro de San Marcos de visita. Es otro equipo, el de San Luis, el que hace 3, 4 fechas venía de derrota en derrota. Por eso yo le digo de que estoy contento de hacer este programa, pero no estoy muy contento de revisar el contenido de lo que es el fútbol. Esperemos que Valdivia pueda, por lo menos, como tú dijiste, terminar dignamente esta campaña. No hay que menospreciar el trabajo que están realizando los futbolistas. Recuerdo a Eduardo Bombalé cuando decía que el futbolista es lo más sano e inocente dentro del fútbol. Creo que las responsabilidades no están en la cancha. Y eso tal vez sea una opinión que no todos compartan, o a lo mejor un grupo importante sí lo va a hacer, pero yo creo que en el aspecto administrativo y dirigencial hay quiebres. Cuando la cabeza está mal o cuando el grupo que lidera no está bien, no está pleno, vienen todas estas consecuencias. Y hemos visto serias consecuencias del liderazgo que han repercutido en los jugadores, en el cuerpo técnico y por supuesto también en los seguidores de Deportes Valdivia. Mucho ánimo a los hinchas y a seguir adelante porque el fútbol es así. Se baila con la bonita y otras veces como ahora bailamos con la fea también. Ahora,
cuando uno mira para atrás y decisiones para atrás, bueno, Valdivia, por ejemplo, trajo a Vidangosi el año pasado, que nunca rindió. Pero alguien, cuando llega a Vidangosi, el equipo podría pensar, oye, qué mala decisión fue la de traer a Vidangosi, por Que ejemplo. alguien lo dijera. O que alguien lo pensara siquiera un jugador. Ujú. Estamos hablando de un equipo de primera vez. Independiente de que Vidancosi no ha tenido, después del Mundial Sub-20, ha tenido altos y bajos, más bajos que altos, pero es un jugador de categoría, digamos, para la primera vez. Yo, de verdad, a mí nunca se me pasó por la mente pensar que Vidancosi en Deportes Valdivia iba a tener un mal año. Se lesionó Isaías Peralta, que era otro jugador de esas mismas características, jugador de experiencia. Hay cosas que pasaron, evidentemente. Yo creo que se juntaron un montón de cosas. Malas decisiones, sin duda. Ujú. El festival, digamos, de no encontrar el técnico definitivo el año pasado. Es clave esto para toda esta historia. Eh, Malas decisiones, sin duda, la de Sebastián Paul. No liberarlo a tiempo, porque si el jugador ya se iba a ir, o se iba a quedar de malas, quizá era mejor buscar una salida rápida para tener tiempo de reemplazarlo, creo yo. Eh, Malas decisiones han habido, pero también se han juntado un montón de otras cosas Un en cúmulo de contra. situaciones, Sí. sí, No sí. es tan, es multifactorial esta historia para Deportes Valdivia, creo yo. Sí, lamentablemente es la consecuencia que se está viviendo y es una ciudad que demostró, por lo menos en los últimos 10 años, una década fructífera. Es un récord el hecho de decir, por ejemplo, te pongo un caso antes de pasar a la siguiente parte de la pauta. Tienes un jugador que está a un paso de ser recordman, que es Pablo Leal, que ha anotado en todas las divisiones del fútbol chileno, excepto en primera división. Un jugador que ha estado en todas las divisiones, excepto en primera división, compitiendo. Sí lo ha hecho con equipos, obviamente, con el roce del profesionalismo. Tienes a Valdivia que tuvo cuántos ascensos hasta llegar a la primera vez. Tercera B a tercera A a segunda división y de segunda 3. división a tres. Y uno de esos con campeonato. Entonces, hablamos de una década exitosa que ese triunfo, ese éxtasis, no se supo manejar de la mejor manera. Y eso creo yo que los futbolistas tienen una responsabilidad que tal vez deportiva es lo mínimo. ¿Sí? Esto es un tema administrativo en la macro mirada, esto es un tema administrativo netamente. Y creo yo que se cumple el lema de que Valdivia cada 10 años está descendiendo. Esperemos que sea para un pronto retorno y no para quedarnos otros 25, 26 años más en fútbol amateur. Así es, Pablito. Ojalá que lo que venga salga lo mejor posible de cualquier manera.